Hermanos y hermanas, bienvenidos a esta otra parte de una breve descripción en donde estamos hablando acerca de los 18 milagros de Jesús en el Evangelio de San Marcos. No nada más son 18, hay muchos más, pero ahorita estamos tomando estos 18, los que estamos viendo, los temas están basados en ese libro. Si tú estás interesado, puedes pedir informes aquí en la comunidad, en la iglesia Nuestra Señora del Buen Consejo en Brownsville, Texas. Muy bien. Pues te queremos dar la bienvenida, te damos las gracias porque Dios permite nuevamente que estemos conectados. Y también te damos las gracias porque abres las puertas de tu casa para que la palabra de Dios llegue hasta el rincón más profundo. Pero también te abras el corazón para que la palabra de Dios llegue hasta lo más profundo de nuestro corazón. Y como dijo el centurión, una palabra tuya, Señor, bastará para sanarle. Y quizá el día de hoy vamos a escuchar una palabra o dos palabras o una frase que vamos a compartir a través de la palabra de Dios. Te estaba viendo una palabra o una frase, apúntala. Si tienes algo para anotar, anótala. Y quizá Dios pueda estarte hablando. Quizá Dios pueda estarte dando la solución a tu situación. Pero tenemos que abrir nuestro entendimiento. Tenemos que tener un lápiz, una pluma para apuntar. Si tienes su línea, pues te bien. Si no la tienes, no te preocupes. Nada más anota. Porque como te repito, tal vez hoy sea el día del Señor hizo para nuestra salvación. Eso es lo que le pedimos a Dios. Entonces, después de darte la bienvenida, una breve oración en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendito Padre, gracias te damos por mandar a tu Hijo Jesús para salvarnos, Señor. Te damos gracias. Te damos gracias porque nos has dado, has infundido en nosotros un espíritu de valentía, un espíritu de fortaleza. Y también te damos gracias porque a través de nuestra Madre, la Virgen Santísima, la gran intercesora, ella nos intercede ante ti, Jesús, para que, si es tu voluntad, hoy, este día, pueda hacer ese milagro en cada uno de nosotros. Amén y amén. Amén. Muy bien, queridos hermanos. Vamos a hablar hoy de la curación de la hija de la sirofenicia. Marcos 7, del 24 al 60. ¿De qué se trata? Bueno, ahorita te voy a leer la lectura, pero apunta la cita bíblica. Marcos 7, del 24 al 60. Voy a dar una breve introducción, no de lo que vamos a hablar, pero de otros momentos. ¿De qué se trata? Bueno, ¿te acuerdas tú cuando hemos hablado, hemos dicho que Dios nos ve, Dios nos oye y Dios nos responde? No nos responde tal vez de la forma en que nosotros creemos, pero de una forma u otra Dios nos responde. Él siempre está contigo y conmigo. Son las promesas que nos hace a través de su palabra. Yo estaré contigo todos los días. Así que no te sientas sola, no te sientas solo. Pero sí vamos a ver en algunos momentos en donde hemos visto situaciones en donde Jesús sana al momento, al instante. Jesús sana conforme va caminando los 10 leprosos, ¿te acuerdas? Pero algo muy importante que necesitamos tú y yo es tomar la iniciativa. O sea, si yo estoy pasando por una situación que no entiendo, necesito pedir ayuda.
Si no pido ayuda, tal vez yo no pueda sola o solo resolver la situación. Llámese situación de enfermedad, miedo, yo no sé. Pero el punto es que si necesitamos que alguien nos ayude, tenemos que dar pasos. Tenemos que actuar. Por la fuerte, nuestra esperanza está puesta en Jesús. Si tú te acuerdas, hemos visto algunas citas bíblicas, sobre todo cuando Sateo tenía la intención de ver a Jesús. Y él no se esperó a que Jesús fuera a visitarlo. Sateo tomó la iniciativa. Entonces Sateo se subió a un árbol. Cuando Jesús pasa, dio a Sateo, le dice, Sateo, baja. Entonces la palabra, bájate, Sateo, bájate, Sateo, bájate, Enrique, bájate tú del espalda donde estás. Entonces el hecho de que Jesús le diga, bájate, para que yo pueda entrar a tu casa, quizás nos esté diciendo a ti, a mí, Enrique, o tú como te llames, que es más sencilla, más sencillo. Ten más fe, aumenta tu fe, haz que tu fe vaya aumentando. Ten la esperanza, ten la confianza en Dios de que tu situación se va a resolver. Pero tenemos que bajar. ¿Qué significa bajar? Bajar significa, quizá, a mí no me va a sanar, a mí no puede sanar, a mí no me puede ayudar, no me puede ayudar. No hay nadie que me ayude, no hay solución a mi problema. ¿Quién soy yo para decir que no hay solución? ¿Quién soy yo? Si somos criaturas de Dios. Entonces cuando nos dice Jesús a Sateo, bájate, a ti y a mí también nos dice, bájale, bájale, bájale. Yo soy el que te va a ayudar, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Entonces, hermano, quizá tú o yo seamos ese tipo de personas que nos cuesta trabajo aceptar a Dios, nos cuesta trabajo aceptar a Jesús como nuestro Salvador, como nuestro Redentor. Y así lo tenemos. Hasta murió, pero resucitó. Pero Él en la cruz pagó todos tus pecados y todos mis pecados. Él nos ha liberado. Somos redimidos. Él nos ha tomado a nosotros para liberarnos del pecado. Entonces, ¿cuál es el problema? Algunas veces necesitamos, como Jesús le dice a Sateo, bajar. O sea, la palabra es humildad, humilde, ser más humildes. De lo contrario de la humildad, la soberbia. La soberbia. ¿Yo qué voy a hacer en la iglesia? ¿Yo qué voy a hacer en la iglesia? ¿Ahí me van a ayudar? Sí. Así hacía yo. Mi esposa me decía, ve a la iglesia. ¿Ahí me van a ayudar? Me decía mi esposa, sí, ven. Y yo empecé a asistir a la iglesia. Ser más humilde, quitar esa soberbia. Bueno, te decía, Sateo, estamos hablando de San Lucas, capítulo 19, versículo del 1 en adelante. Lucas 19, del 1 al 10. Lucas 19, del 1 al 10. Ahí nos habla de este hombre, de quizás ese Sateo, seas tú o sea yo, que tenemos que bajarnos. ¿Para qué? Para que Jesús entre en nuestro corazón. Entre más sencillo seas, el niño Jesús puso a un niño. Dice, tiene que ser como este niño. La inocencia de un niño, de una niña. Así tenemos que ser tú y yo. ¿Para qué? Para que Jesús entre en nuestro corazón.
Y también en algunos momentos tenemos que ser insistentes, perseverantes. Entonces quizá hay momentos en donde se nos cierran las puertas, se nos complica la salud, se nos vienen los problemas encima, se nos vienen las finanzas, se nos viene abajo, el trabajo, la situación de la pandemia, los nervios, todo ese tipo de cosas se vienen abajo. Y hay ocasiones en donde decimos, esto ya no tiene solución, ya no hay esperanza. La palabra de Dios hoy te dice a través del Evangelio de San Lucas, capítulo 11, versículo 9. Lucas 11, del 9 al 13. Lucas 11, del 9 al 13. Ahí te dice tres palabras, que ojalá y nunca se te olviden, hermano. Tres palabras. Una de ellas dice Jesús, yo les digo, pidan y se les va a dar. Busca y vas a encontrar. Llama a la puerta y se te va a abrir. Entonces, la pregunta es, ¿tú estás pidiendo? ¿Pides ayuda? ¿Estás tratando de buscar a Jesús a través de la Eucaristía, a través de la vida sacramental? ¿De qué forma estamos buscando a Jesús? Hemos tocado a la puerta. Si tú dices, este es el problema es un problema muy personal, pues busca ayuda. El problema es busca ayuda, para todo hay ayuda. Pero no digas, tengo muchos problemas, sepáralos. Ve separando cuáles son los problemas. Y todo tiene solución. Todo tiene solución. Díganme a mí. Me cortaron la lengua y me dijeron, usted ya no va a hablar. Yo le dije, bueno, es lo que tú piensas, pero Dios tiene otro plan. Estoy tratando de hablar sin la lengua. Pero luego usted ayuda, una terapia, y me empezaron a ayudar. ¿Por qué te cuento todo eso? Pero cuento porque vamos a hablar sobre la sanación de la hija de esta mujer. Esta mujer era una mujer que no era judía, no pertenecía al pueblo judío, era una mujer de otro pueblo. Era sirofenicia, o sea, era pagana. Era un pagano, o que es un pagano, se le nombraba pagano a una comunidad, a un grupo de gente o a personas que tenían otras creencias, adoraban otros dioses. Por eso ahorita vamos a hablar cómo esta mujer, Dios, Jesús, le concede ese milagro. Hoy estamos hablando de la primera parte, la vamos a dividir en dos partes, la primera y la segunda. Hoy estamos hablando de la primera parte, de la curación de la hija de esta mujer, la sirofenicia. Entonces, estamos hablando Marcos 7, del 24 al 30. Marcos 7, del 24 al 30. Tú lo puedes buscar en tu tiempo, y ahí te va a contar toda la historia. En el Evangelio de San Marcos, capítulo 7, del 24 en adelante. Dice, partiendo de ahí, Jesús se fue a la región de Tiro, y entrando en una plaza pedía que nadie lo supiera, pero no lo logró. Sino que enseguida, habiendo oído hablar de él, una mujer cuya hija estaba poseída por un espíritu inmundo, vino y se postró a los pies de Jesús. Esta mujer era griega de nacimiento y le rogaba a Jesús que expulsara al demonio que tenía a su hija. Jesús le decía, espera primero que saquen los hijos, pues no está bien tomar el pan de los hijos y echárselo a los perritos. Mas ella le respondió, sí, Señor,
pero también los perritos comen de la mesa ni bajan de los niños. Jesús le dijo, por lo que has dicho, mujer, vete. El demonio ha salido de tu hija. Esta mujer volvió a su casa y encontró que la niña estaba echada en la cama y que el demonio había salido. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Entonces, ya conoces la historia. La historia. Esta mujer dice que oyó que Jesús iba a pasar por ahí. Puedo platicarte en otros milagros en donde la enferma o el enfermo está atento. ¿Dónde está Jesús? Todos sabemos que Jesús está en la parroquia, en el tabernáculo, en el sagrario. Allí está Jesús. Todos los días a las 24 horas. Tú puedes venir el domingo a la Eucaristía, a la misa, y allí está Jesús. Alguien te va a decir, ve, arrímate a la iglesia, arrímate a Jesús. Entonces, esta mujer cuando oye que Jesús iba a pasar por ahí, ¿qué fue lo que hizo? Bueno, Jesús no quería que nadie supiera, pero ¿cuándo va a poder pasar inadvertido al maestro? Entonces, cuando ella se enteró, dice la palabra de Dios, de esta mujer, la mamá de la niña que estaba poseída por un demonio, la mamá adorita, Jesús iba a pasar, dice que se fue corriendo. Yo me imagino que Jesús iba con sus discípulos, los discípulos iban caminando, y esta mujer oyó que iba a pasar por ahí Jesús, entonces se fue atrás de él. Y yo me imagino que los apóstoles le dijeron, oye, maestro, ahí viene una mujer, se viene tras nosotros. Como diciéndole, que se vaya, porque llevamos prisa. Sin embargo, cuando Jesús se detiene y esta mujer ve al maestro, dice la palabra de Dios, que ella cae de rodillas, se arrodilló, se humilló. Cayó de rodillas. ¿Te acuerdas lo que te decía hace un momento de Saqueo? Saqueo estaba arriba. Saqueo tuvo que bajar para que Jesús entrara al corazón de Mateo. Y finalmente dijo Jesús, cuando se fue a la casa de Saqueo, dijo, hoy ha llegado la salvación a esta casa. Donde nuestra mujer iba caminando, pero cuando ve a Jesús, se bajó. Se arrodilló. Y enseguida le dice esta mujer, Jesús, sana mi hija. Ella está poseída por un demonio. Sana, hace milagros. Sin embargo, Jesús le contesta de una forma muy especial. Le dice, oye, mujer, yo no vine a sanar a la gente de por allá, la que no pertenece a esta comunidad. O sea, yo vengo por los niños de familia, son aquellos que hacen la voluntad de papá Dios. O sea, el pueblo judío es el que está tratando de hacer la voluntad de Dios. Entonces, yo vengo a apoyarlos a ellos. Tú tienes otros dioses, tú perteneces a otro grupo, tú no perteneces a ti. O sea, Jesús se enfrentó. Entonces, quizá, a lo mejor en determinado momento tú o yo podemos pensar, pues yo nunca voy a la iglesia, yo casi nunca me acerco, a lo mejor Dios no me va a poder ayudar, Dios no me va a poder sanar. No, estamos equivocados, porque en su infinita misericordia Dios quiere lo mejor para nosotros. No importa de dónde seamos, de a qué grupo pertenezcamos. Dios, Jesús, nos tiene tatuados en la palma de su mano. Y Él está pendiente de ti y de mí. Por eso, cuando ella le dice,
Jesús sana a mi hijo. Cuando Él le dice, yo no vengo a sanar a aquellos, yo vengo a apoyar a esta comunidad, a este grupo. Sin embargo, fíjate la insistencia de esta mujer. Podemos decir la perseverancia, como cuando alguien nos dice, oye, tu situación está muy grave, yo creo que va a ser muy difícil, no va a haber solución. Pero si tú sigues insistiendo, ¿te acuerdas lo que decíamos hace un momento? Tocando puertas. Se cerró una puerta, toca otra puerta. Se cerró otra puerta, toca la otra puerta. Si tú sigues insistiendo, esa puerta se va a abrir. Pero si nada más tojas una vez y dices, no se puede, o alguien te dijo, no se va a poder, no tienes remedio, no hay solución, entonces tú te va a pasar contigo, pues te vas a sentir muy mal. Pero Jesús no quiere que nos estemos mal. Jesús quiere animarnos y nos quiere decir, ¿sabes qué? Dense. Si tú tienes confianza en Dios, tu situación tiene solución. Yo soy testigo. Ha habido momentos en mi vida en donde hemos estado muy necesitados de un milagro de Dios y Él ha respondido en su tiempo, Podemos contarte muchos testimonios, pero en lo personal siempre nos da nada más lo justo. Si tú estás pidiendo un auto para ir al trabajo, te va a dar ese auto. Si tú le estás pidiendo una casa, el Señor te va a dar un lugar donde vayas a descansar. O sea, Él no nos va a abandonar, Él nos va a escuchar. ¿Te acuerdas cuando decíamos al principio, Dios nos ve, nos escucha y nos responde? Entonces, querido hermano, hermana, en esta primera parte de la curación de la hija de la sirofenicia, en esta primera parte, vamos a cortar y vamos a pasar al tema número 2, o sea, la parte 2 de ese tema. Ojalá no te pierdas. Allá abajo, donde dice el video compártelo con otra persona. Quizás a lo mejor tú ya lo sabes, quizás tú ya has tenido la experiencia o ya la has vivido. Pásale esto a otra persona, para que esa persona vaya a los pies de Jesús. No pierdes nada más con compartir y mándaselo a alguien más. Entonces vamos a cortar y te espero en la segunda parte del tema, la sanación de la hija de la mujer sirofenicia. Nos vemos en la segunda parte. Dios te bendiga.